Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas noches tengan todos. Buenas en nombre noches. del Instituto Los Ángeles, les damos la más cordial bienvenida este viernes. Les agradezco de antemano su presencia. La verdad que ustedes son parte importante de no solo de esta institución, sino que de todos los movimientos gnósticos. Pues venimos a aprender las enseñanzas que nos dejó nuestro gurú, el maestro Samael Aun Weor, y nuestra maestra Litelantes. Creo que cada uno de nosotros, cuando asistimos a estas clases, adquirimos un conocimiento diferente, un conocimiento que a todos nos ha servido para conocernos, como es la gnosis. La gnosis es una palabra que significa autoconocimiento y que nos ayuda a nosotros a responder esas palabras de quién soy, dónde estoy y por qué estamos aquí. Y esta sabiduría es una sabiduría trascendental que en sí ayuda al hombre a poder ayuda a los seres humanos a poder formarse como hombres. Esta noche vamos a tener una interesante conferencia, pero antes de empezar quiero pedirle a todos que cerremos nuestros ojos para decir una oración. Les pido que por favor sean conscientes en el lugar donde están, que hagan una serie de 3 respiraciones. Tratemos de estar conscientes del por qué estamos aquí. Podríamos estar en cualquier otro lugar, pero hemos decidido darnos un tiempo a nosotros para poder encontrarnos, para poder conocernos. Bueno, esta noche se ha preparado una conferencia muy interesante. Recordemos que la gnosis está basada en sus 4 pilares, que son la ciencia, arte, filosofía y mística. Y cuando nosotros empezamos a estudiar este conocimiento, nos damos cuenta que ha sido entregado de labios a oídos, y que el hombre siempre en su búsqueda de esa unión con Dios ha dejado vestigios que han sido pues legados por todas las culturas del mundo. Esta noche pues hablaremos de la cultura griega. Recordemos que los griegos rindieron siempre tributo a 12 de sus principales dioses, así como también hubieron otra cantidad de dioses menores a los cuales rindieron tributo. Pero también en esa búsqueda de Dios, ellos rinden culto al Dios desconocido, al Nostos Deus. Y esa es la conferencia que se ha preparado esta noche. Así que los vamos a dejar con el conferencista Edwin Roca. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Tengan muy buenas noches y sean bienvenidos a esta sala de conferencia del Instituto Gnóstico de Los Ángeles. Una vez más estamos aquí para hacer exposición de los temas inquietantes que tienen que ver con todo lo que es este grandioso conocimiento. Primero quiero decirles que el tema que vamos a desarrollar hoy está contenido en un libro que ustedes, cuando puedan consultarlo, pueden encontrar. Es el libro de la doctrina secreta de Anáhuac, y en ese libro pues está explicado prácticamente todo lo que tiene que ver con el Nostos Deus. Dentro de lo que es la rapsodia gnóstica, cuando nosotros empezamos a meditar, cuando empezamos nosotros a analizar, nos encontramos en que la filosofía, a través del tiempo, entre el ser y no ser, tiene en el centro un vacío
un vacío que es oscuro para Hölderlin, y él lo denominó vacío místico. Y dentro de ese vacío casi siempre la conciencia se congrega para establecer un contacto con la divinidad que está más allá de lo que puede ser la conciencia humana. Federico Nietzsche, que era un filósofo representante de la escuela nihilista, que traducido quiere decir nihil ex nihil, nada de nada, que era una escuela que pretendía aniquilar todo lo que estaba a su paso para reestructurar nuevas cosas. Estando en su época de juventud, él tuvo un momento en el que entró en ese estado de vacío místico y se congregó con esta fuerza que nosotros le conocemos con el Agnostos Theos. Y lanzó una plegaria contenida dentro de lo que nosotros dijimos anteriormente que constituye lo que es la Rapsodia Gnóstica. Y él dijo, dirigiéndose al Agnostos Theos, una vez más, anclado en el presente, lanzando mi mirada hacia el futuro, vuelvo en soledad, levantando las manos hacia ti, a quien me acongoja, a quien solemnemente le he dedicado altares en el corazón, en lo más profundo de él, para que a través del tiempo tu voz vuelva a llamarme. Entre ellos arde profundamente inscrita una palabra: al Dios desconocido. Soy tuyo, aunque el mal hasta el presente haya venido atenazando mi espíritu. Soy tuyo, los lazos percibo, y ellos jalan de mi cabeza profundamente. Entonces, aunque quisiera huir, me fuerzan a servirte. Quiero conocerte, desconocido, que tocas en lo profundo de mi alma, que cual tormenta recorres mi vida inconcebible. Tú, afín a mí, quiero conocerte y siempre servirte. Estas palabras están dirigidas totalmente a lo que es el Dios desconocido, de lo cual nosotros los gnósticos siempre entramos en un contacto directo con él, en cierta medida. Cuando nosotros empezamos a estudiar todo lo que es el esoterismo místico, nos encontramos con que para entender el Agnostos Theos tenemos que primero comenzar por entender el dualismo de Dios. Y este dualismo está basado precisamente en un principio que Hermes nos hubiese dejado cuando nos dijo que tal como es arriba, es abajo, y viceversa. Y no solo dijo eso, sino que también dijo que lo que se cumple en lo grande, también se cumple en lo pequeño. Más tarde, el abate Alfonso Luis Constant, cuyo nombre era Eliphas Levi, en términos esotéricos, dijo que para tener un concepto de Dios había que entrar en una concepción de tipo cosmológica y también en una concepción de tipo ontológica. Y fue así como de la parte como cosmológica salió lo que nosotros le conocemos como macrocosmos, y de la parte ontológica salió lo que es el microcosmos, que él les dio el nombre de macrocrosopos, y a la parte pequeña microcrosopos.
Cuando surgen estos dos aspectos de Dios, surge un aspecto dual que hay que entenderlo a partir de que existe un Dios prácticamente depositado en el hombre y otro Dios que existe como un aspecto universal. Y ambos están relacionados íntimamente a lo que es la conciencia. Entonces podríamos decir de que cuando hablamos de la parte cósmica estamos hablando de una conciencia cósmica, y cuando hablamos de la parte ontológica estamos hablando de una conciencia individual. Ambas conciencias han tenido que venir a través de un proceso histórico, desarrollándose en la medida en que el tiempo ha venido marcando a través del espacio toda su historicidad. En la época de la efervescencia política, cuando apareció la revolución, un gran filósofo dijo que la filosofía no oculta las intenciones, más bien hace la profesión de fe en una sola palabra: odio a todos los dioses que no reconocen a la conciencia como la máxima representación humana. Esto lo dijo Carlos Marx, pero él lo tomó prácticamente del mito de Prometeo, cuando Prometeo renegaba contra Zeus por el castigo que le había impuesto. Y es así como la conciencia, buscando a Dios, ha venido atravesando etapas diferentes. La primera etapa que la conciencia atravesó fue la etapa del animismo, que es una etapa donde precisamente la conciencia empieza con una primigenia de espiritualidad, donde la conciencia trata de buscar a Dios a través de efectos que produce la naturaleza. Y es así como el primitivo, cuando ve que una rama de árbol se cae, cree que Dios al golpearlo lo ha castigado. Y si esa rama no lo daña, entonces Dios lo ama y lo quiere. Entonces ellos llegan a tener una imagen de Dios a través de la conciencia de una ánima que es buena y una ánima que es mala. Y llegan a concebir que todas las cosas tienen un ánima que los hace vivir. Entonces esta escuela resulta ser la escuela del animismo dentro de la conciencia, que es la escuela que busca establecer un ánima de bien y un ánima de mal. Después la conciencia en su estado evolutivo fue pasando a la etapa del totemismo. Y en el totemismo nos encontramos con que la conciencia primitiva se identifica con un antepasado común. Y este antepasado común resulta ser un animal fabuloso. A veces se identifican con un animal que es parte de lo que es el medio en que vive. Y entonces esto pasa a ser una deidad tutelar, que se encarga de dirigir al clan y a la sociedad en general. A esta escuela se le denominó bajo el nombre de totemismo. Y así la conciencia fue escalando a otros niveles más evolutivos, donde después empezó a concebir de que Dios posiblemente podía estar en todas las cosas o en todos los elementos de la naturaleza. Y es así como empezaron a ver un Dios dentro del agua, un Dios dentro del fuego, dentro de la tierra, del aire, y la conciencia empezó a ser un poco más dispersa en la concepción de Dios. Y entonces esto dio origen a lo que nosotros le conocemos como panteísmo, porque habían formas diversas de concebir a Dios, pero dentro de lo que es la naturaleza. Después de este nivel entramos a otro nivel que era un poquito, podríamos decir, más trascendental dentro de la conciencia, porque
ya no era una proyección terrestre de Dios la que nosotros concebíamos a través de la conciencia, sino que estábamos percibiendo una concepción de tipo celeste. Y entonces empezamos a ver que Dios no solo podía estar en la tierra, sino que podría estar también en las partes elevadas del cielo. Y entonces esto dio origen a otra escuela de la conciencia que nosotros le conocemos con el nombre de politeísmo. Aparecieron diversas formas de dioses, pero estos dioses vivían alejados de lo que era el planeta Tierra, de lo que era nuestro plano físico. Y entonces esta concepción pareció ser una de las formas más elevadas en cuanto a lo que se refiere al desarrollo de la conciencia en cuanto a Dios. Pero después, con el tiempo, apareció otra escuela que trató de reunir a todos esos dioses en una sola forma de Dios. Y es aquí donde surgió por primera vez la escuela que trató de hacer y de convertir a Dios en algo único. Y apareció la escuela del monoteísmo. Y esta fue la que dio origen a lo que nosotros le conocemos como cristianismo hoy en día. La situación es que cuando apareció el monoteísmo como tal, vino otra idea que apareció en los primeros cristianos primitivos. Y estas ideas que aparecieron fueron ideas que trataban de establecer que Dios, como parte única, no podía tener una parte que compitiera con Él. Era único, no podía ser comparado con nadie. Y se tenía un concepto prácticamente trascendental de esa parte única y que era totalmente buena. No podía ser mala. Pero lo que sucedía es que el cristianismo también reconocía de que existía otra fuerza opuesta a Dios. Y esa fuerza opuesta nosotros la hemos venido conociendo con el nombre del diablo. Y San Agustín, que era uno de los máximos representantes de la Iglesia Católica, determinó de que el diablo no podía competir con Dios. Y por lo tanto tenía que ser concebido como una forma separada y opuesta. Santo Tomás de Aquino era también del mismo criterio. Ellos creían de que Dios tenía que ser contrario totalmente al diablo. Y esta concepción fue la concepción que manejaron siempre los cristianos, porque precisamente en la Biblia se habla de que el diablo quiso ser como Dios. Y en esa idea de querer ser como Dios, vino y arrastró la tercera parte de ángeles, y entonces este ángel cayó, dice la Biblia, por querer ser como Dios. Entonces, esta parte opuesta fue considerada como algo negativo para los cristianos primitivos. Pero estaba la otra contraparte, que es la parte gnóstica. Y esta parte fue la que precisamente fue a darle otro rumbo a la concepción de Dios como tal. Y entonces los gnósticos primitivos decían de que Dios no solo era bueno, sino que también era malo al mismo tiempo. Y tanto fue así de que ellos se basaban en un texto que en la Biblia ustedes lo pueden encontrar en Génesis 3, en capítulo 3, donde dice de que cuando el hombre pecó, Dios se encontraba ahí y le dijo, hablándole al hombre, ahora el hombre es como uno de nosotros, haciendo lo que es el bien y el mal. Entonces, basándose en ese capítulo, los gnósticos veían reflejado a Dios como bueno y malo a la vez.
Y el resultado de todo esto fue una imagen de un solo Dios que ellos le conocieron con el nombre de Demiurgo. Demiurgo arquitecto, así le llamaban ellos, porque ellos decían de que este Dios era el responsable de haber creado este mundo. Por eso era un arquitecto, era el arquitecto del universo. Y entonces, este Dios también tenía otro problema para los gnósticos, que ellos lo consideraban como una forma errada y les parecía como que era algo risible y que no podía tener una aceptación profunda dentro de lo que era el concepto espiritual más profundo. Tanto es así que en las religiones templarias ustedes van a encontrar que muchas veces a este Dios se le confundió con la cabeza del Bafometo. Una cabeza que, según cuenta la leyenda, era un dios barbado que tenía dos caras y que prácticamente cuando se siguió el juicio de los templarios les mostraban ese rostro y les decían que si ese era su Dios. Y entonces, en base a eso, eran condenados las órdenes templarias de aquel tiempo. Pero el Demiurgo tiene una imagen más profunda cuando en la concepción gnóstica el Demiurgo se desprende de sus formas opuestas y viaja un poquito más arriba y se establece como parte única. Cuando el Demiurgo se establece más allá de esos pares opuestos de la filosofía, surge lo que nosotros le conocemos con el nombre de agnostos teos. La palabra agnostos teos quiere decir un Dios desconocido, tal como lo dijo Nietzsche en su poema. O sea, el agnostos teos es la representación del Dios único que no tiene prácticamente una forma, que también es eterno, que se establece como una forma infinita. Cuando se tiene que definir, se define como una cosa infinita, que no tiene fin. Estas son las tres características que envuelven al agnostos teos. Pero el Demiurgo en arquitecto se trata de un Dios que tiene forma. Este Dios se puede definir, y no solo eso, sino que ha sido el responsable de la creación. Todas estas concepciones que venían dándose en base a Dios, tanto del agnostos teos como del Demiurgo, están basadas en unos principios que se le conocen dentro del esoterismo gnóstico como las 7 partes o emanaciones del mito gnóstico. Toda la doctrina esotérica de los gnósticos está contenida en base a eso. Si ustedes estudian los textos esotéricos del venerable maestro Samael, ustedes van a encontrar constantemente toda la representación del mito gnóstico interpretado de diferentes formas. Porque podríamos decir que el mito gnóstico constituye la parte medular del conocimiento esotérico. Todos los textos antiguos de la Gnosis recogen las 7 partes o emanaciones. Pero esto no es solamente un concepto gnóstico. Si nosotros nos ponemos a analizar profundamente, la concepción de Dios ha tenido una historicidad profunda dentro de diferentes culturas. Ha tenido un desarrollo a través del tiempo en diferentes culturas. Tal es el caso de que si nosotros analizamos en la parte de Hechos 17, vamos a ver que allí, cuando Pablo se encontraba en Tesalónica predicando,
él tuvo en un momento determinado cierto problema con los judíos por lo que él predicaba. Y por ciertas razones que tuvo con ellos de problemas, tuvo que él viajar fuera de ahí. Y se cuenta en la tradición bíblica de que él fue a parar a Atenas. Y cuando llegó a Atenas, Pablo, él vio que estaba lleno de judíos. Y estando en la plaza, él decidió predicarles a ellos acerca de lo que era Jesucristo. Muchos judíos empezaron a oírlo, pero los epicúreos y los estoicos que se encontraban allí, la Biblia dicen que eran hombres paganos, estaban considerados como hombres que no creían en nada. Y entonces cuando ellos empezaron a escuchar a Pablo, decían: dice un solo palabrerío este hombre, ¿qué tanto habla? Y entonces dijo otro por ahí: ha de estar hablando de otro Dios. Y la Biblia cuenta de que en aquel tiempo a todos los griegos les fascinaba lo que era novedad. Ellos querían saber qué era lo que este hombre hablaba. Y entonces decidieron llevarlo a un lugar para que hablara. Y dijeron: hay que llevarlo. Y lo llevaron a un lugar que era una montaña alta, que el nombre que recibe es Areópago. Esa montaña es famosa entre los griegos porque se consideraba como una montaña donde los dioses enjuiciaban a las gentes que hacían algo malo. Estaba consagrada a Marte, por ende la ley. Pero entonces ahí pararon a Pablo y le dijeron que hablara. Y entonces Pablo empezó a hablar y les dijo: yo he visto que ustedes son personas muy espirituales. He pasado por fuera de sus templos cuando han tenido las puertas abiertas y he visto que en el fondo tienen altares donde han puesto una inscripción que dicen: al Dios no conocido. Y de ese Dios es del que yo vengo a hablarles. Y entonces muchos griegos le dieron aceptación, otros no le dieron aceptación, porque era una temática que ellos ya la venían manejando. El hablar del Dios no conocido no es una cosa que resulta nueva, sino que es algo que es muy antiguo. Si nosotros escudriñamos todas las grandes culturas, todos los grandes conocimientos, ustedes van a ver que en cada cultura nosotros vamos a encontrar esa idea de Dios. Por ejemplo, en el Shiva Samhita se habla de que Dios, como Atman, está más allá del significado de las palabras, dice. Está más allá de lo que es el bien y el mal. En otras ocasiones se le oye hablar como que es un Dios que va más allá del sonido y se traduce como un silencio. Y a veces se le conoce con el nombre de el silencio del sonido. Pues bien, en la India, vamos a irnos para la India para entender cómo está esta situación del Dios desconocido. En la India existe un texto que se le conoce con el nombre de Brahma Samhita. No es el Shiva Samhita del que hablé anteriormente, este es el Brahma Samhita. Ahí se habla de la concepción que se maneja acerca de Dios. Y ellos establecen, esotéricamente hablando, de que existe un Dios que tiene forma y un Dios que no tiene forma. Al Dios que no tiene forma ellos le conocen con el nombre de Nirguna Brahman
y al Dios que tiene forma le conocen como Saguna Brahma. Entonces el Dios que es como Nirguna guarda tres características fundamentales para poderlo definir. La primera se entiende que es como Sat, que se traduce como existencia. La segunda se le conoce con el nombre de Chit, que es conciencia. Y Ananda, que resulta ser la bienaventuranza de Dios. Estos tres tipos de energías en las que se desenvuelven constituyen características del Dios no conocido. Pero más allá de todas esas características es Nirguna. Es decir, no tiene forma. Es un Dios ignoto. Pero tenemos la otra parte que dijimos anteriormente, que se refiere a la forma de Saguna. Y cuando hablamos de Saguna estamos hablando de un Dios con forma. Se dice en las grandes tradiciones védicas de que cuando Dios quiso manifestarse a la humanidad, lo hizo bajo la forma de Ishvara. Y que este Ishvara vino a reunir dentro de su alma dos grandes cosas, que era el tiempo y el espacio. Cuando surgió el tiempo y el espacio, también surgieron otras dos cosas adicionales para lo que es la creación. La primera lo llegaron a constituir los nombres. Y la segunda la llegaron a constituir las formas. Y fue así como del corazón de Ishvara se empiezan a desdoblar todas las diferentes formas de Dios que existen y aparecen modalidades de dioses, y por eso a esa forma se le conoce como Saguna Brahma. Esta situación está representada dentro de lo que es la cultura védica de la India. Si nosotros comparamos la gnosis con estos aspectos, lo único que vamos a reconocer es que Saguna Brahman llega a constituir la parte del demiurgo y el Nirguna Brahman el agnostos theos. El agnostos theos. Cuando esto pasa, nos vamos a encontrar con que todo esto ha venido prevaleciendo a través de las culturas. Si analizamos en la Cábala, dejando a un lado lo que es la India, para los que les gusta la Cábala, también existe dentro de la Cábala esa interpretación del agnostos theos. Lo único que allí, para empezar a comprender esa imagen de Dios, necesitamos entender que Dios tiene tres velos dentro de la tradición cabalística. La primera la constituye el Ain, que traducido quiere decir nada. La segunda es el Ain Sof, que viene a ser una representación de la nada, pero ilimitada. En esta parte ya adquiere una forma la nada, y muchas veces dentro de los cabalistas está representada como un señor que tiene 13 barbas. El maestro Samael lo nombra a esta fuerza el anciano de los días. Y después de esta personificación de Dios viene otra forma más densa, que es el Ain Sof Aur, que es donde Dios se viene a representar dentro de todo lo que es la creación. La maravilla cabalística comienza
cuando nosotros empezamos a ver cómo es la actividad de Dios para los cabalistas. Y para esto tenemos que partir de la parte central de Dios en los tres velos, que lo constituye lo que nosotros le llamamos Ein Sof. Porque resulta que el Ein Sof tiene dos grandes actividades que realiza. Una es que inhala y la otra es que exhala. Cuando inhala, deja de crear. Cuando exhala, realiza la creación. Cuando inhala esa forma, el maestro Samael nos dice que se llama Pralaya. Cuando exhala, el maestro Samael también nos ha enseñado que se llama Mahamvatara. Cuando inhala, esta fuerza se encoge y entonces aparece la otra forma de Dios, que es la nadidad. Pero cuando exhala, aquella fuerza nuclear se empieza a expandir como una luz y surge Ein Sof Aur, que es la fuerza divina que da origen a la creación misma. La maravilla de esto es que volvemos a encontrar otra vez al Agnostos Theos y también al Demiurgo bajo otra forma de explicación. Ya vimos de que los hindúes y también los cabalistas conocían de esa manifestación divina que nosotros los gnósticos pregonamos y que prácticamente la iglesia trató de borrar a través del tiempo. Pero si nosotros queremos todavía penetrar más profundo en el pasado, vamos a encontrar también que el Agnostos Theos no solo ha existido también en esas culturas, también existió dentro de la cultura maya. Y esto es lo maravilloso, que en esas culturas tan antiguas nosotros encontramos otra vez la imagen del Agnostos Theos. Tanto es así de que el Popol Vuh nos cuenta en sus tradiciones. Voy a hablar de la traducción de Adrián Chávez, que es la que yo tuve la oportunidad de conocer. Y en esa parte se habla de que dice que cuando la creación se iniciaba, no había ni hoyo, no había barranco, no había cangrejo, dice el Popol Vuh. No había nada, no había piedra, no había cielo. Pero se encontraba el espíritu del cielo en la parte de arriba. Y dice la tradición que ese espíritu del cielo recibía el nombre de Kabahuil. Hay muchos que han cometido el error de traducir la palabra Kabahuil en diferente forma, pero vamos a dar la verdadera traducción de Kabahuil de parte de un representante de las comarcas quichés que tuvo la oportunidad de brindarnos la verdadera significación de lo que es la palabra Kabahuil. Significa doble mirada. Y se habla así en estos términos acerca de lo que es el espíritu del cielo, porque precisamente se creía que este Dios tenía la capacidad de ver de cerca y también de ver de lejos. Que una parte era clara y la otra parte era oscura. Es decir, lo representaban como un ojo mitad claro y mitad oscuro, como queriendo dar a entender que el dualismo estaba recogido dentro de aquella forma ovoidal que era el ojo. Es decir, guardaba los pares opuestos unidos. Pero también cuenta el Popol Vuh que abajo se encontraba también en las aguas del Limo Verde una gran serpiente, dice la tradición.
Y esta serpiente recibía el nombre de llegada del infinito. Y esta gran serpiente, que era de color verde, cuenta la tradición que dentro de la cultura maya tuvo la maravilla de darles el conocimiento a los hombres. Y así dice el Popol Vuh: grandes pintores, grandes escultores, grandes hombres salieron de ahí. Y entonces esta serpiente fue responsable de la educación de los hombres. Si nosotros analizamos, esta serpiente viene a ser una representación exclusiva de lo que es el espíritu que se movía sobre las haz de las aguas desde un punto de vista bíblico. Pero la imagen de Cabahuil no termina hasta aquí, sino que tiene un fondo todavía más trascendental. Más adelante el Popol Vuh empieza a relatar y dice de que Cabahuil se transforma en Hunracán. Y Hunracán entre los mayas, traducido, quiere decir un pie. Eso quiere decir. Y entonces explicaba a este señor Chávez que cuando se habla de que Hunracán quiere decir un pie, quiere decir de que Dios era una sola medida, una sola ley. Y entonces la concepción aquí del dualismo de Cabahuil pasa a ser una unidad a través de Hunracán. Nos volvemos a encontrar otra vez con aquellos dos grandes aspectos de los que empezamos a hablar al principio. Increíble de que las tradiciones mayas dentro del contenido esotérico guarden estos significados. Y cuenta la tradición que cuando el espíritu del cielo se fusionó con el llegado del infinito, dice que ambos pensaron, dialogaron, meditaron y cohabitaron juntos, y apareció una primera noche de amor, que esa noche de amor fue la que dio origen a la creación del universo, a la creación de todo lo que es lo que nosotros vemos como universos, también como planetas, sistemas, hasta llegar a lo que es nuestro planeta físico. O sea, toda la creación provino de esa unión de esos dos dioses, del llegado del infinito con el espíritu del cielo. Cuando se empezó a realizar esa creación, apareció dentro de lo que es el mito gnóstico otra parte que es bien importante: el pleroma. El pleroma es traducido dentro de nosotros, es plenitud. Pleroma es plenitud de todo lo que existe, es pleroma. El pleroma es la creación de todo como resultado de la divinidad. Y entonces este pleroma, en el descenso, cuando venía descendiendo el pleroma, llegó un momento en que se fue haciendo más denso y más denso, a tal grado de que llegó un momento en que llegó a separarse una parte que era más sutil de la parte más densa, y entonces surgió lo que es el mundo espiritual y el mundo material. Pero ambos mundos llegaron a tener una división que dentro del esoterismo nosotros la conocemos bajo el nombre de Stauros. El Stauros gnóstico es la división de lo que es la creación de la materia y el espíritu que proviene de la divinidad. Cuando esto se realizó, vino prácticamente a surgir
la división entre lo que era el mundo espiritual y el mundo material. Por eso casi siempre el estauros se ve representado como una cruz, porque la parte vertical representa el descenso de toda la creación, y la parte horizontal que lo divide representa la división que se dio entre lo que era el mundo material y el mundo espiritual. Entonces, prácticamente el estauros gnóstico vino a marcar la división entre lo que es la materia con el espíritu. Cuando nosotros estudiamos dentro de las escuelas gnósticas, esta división nosotros la podemos encontrar también dentro de nuestro cuerpo físico. Y esto se da precisamente cuando el espíritu viene a quedar encerrado en la materia. Y como resultado, el maestro nos enseña de que el espíritu lo constituye en cierta medida la esencia, y pues la materia pues está prácticamente influenciada por el ego. Y estos aspectos establecen una lucha constante, una lucha fuerte, en la cual nosotros tenemos que ir trabajando conscientemente para poder trascender nuestro estado en el que nos encontramos, nuestro estado material, nuestro estado físico. Y en la medida en que nosotros empezamos a trabajar místicamente, nuestra conciencia empieza a evolucionar a tal grado de que podemos llegar a establecer una independencia de la materia y reunir nuestra forma espiritual. Entonces, la gnosis ha venido enseñando estos dos aspectos, pero cuando el espíritu se encierra dentro de la materia es resultado de lo que ha venido desprendiéndose a través de la creación, cuando se vino dando ese proceso que dentro del esoterismo se le conoce con el nombre de Ananke. Ananke quiere decir amor desinteresado. Cuando Dios empieza a crear de una forma sin ningún interés, expande todo su amor y surge la creación. Así se entiende dentro de las escuelas esotéricas el Ananke. En el pasado, esta lucha encarnecida entre lo que es el ego y la esencia, entre lo que es la materia y el espíritu, estuvo representada dentro de las escuelas maniqueas por aquella lucha que ellos identificaban como la luz y la sombra. Algo que fue copiado de las culturas persas, que está contenida dentro de lo que es Hormuz en Ahriman, que son las dos fuerzas prácticamente opuestas y que establecen una eterna lucha. Y esta lucha Maní la vino a representar como la lucha entre la luz y las sombras. En el mitraísmo, esa interpretación esotérica quedó contenida bajo la imagen de Mitra, en la cual en una mano se le encontraba con un puñal y en la otra se le encontraba con una antorcha, como refiriéndose a que existía una luz que hace morir. Esa luz es la gnosis, es el conocimiento esotérico que nosotros estamos tratando de exponer aquí, y bajo esa luz todas las fuerzas negativas quedan conjuradas. El agnostos theos es una representación del Dios ignoto, de la forma de Dios
inmanifestada y que prácticamente dentro del cristianismo se trató de borrar esa imagen sustituyéndola por un Dios que tenía características más humanas que espirituales, que pasó a ser la forma de Jehová. Pero el mismo maestro Samael nos habla de que Jehová es una representación de lo que es el demiurgo arquitecto, o sea, el responsable de toda la creación. Voy a dejar la conferencia hasta aquí, esperando de que hayan entendido la idea de lo que es el agnostos theos y también lo que es el demiurgo, o sea, en síntesis, el concepto de Dios. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Dentro de los aztecas se puede hablar sobre el agnostos theos. ¿Hay alguna parte dentro de la cosmogonía de los aztecas? Sí. Una de las claves fundamentales está en empezar a comprender lo que es Hunauku, que es el dador de movimiento y medida. Y cuando hablamos de Hunauku como dador de movimiento y medida, estamos hablando del Dios único como esencia, que se le conoce con el nombre de agnostos theos dentro de lo que son los aztecas. Pero cuando Hunauku desciende bajo la forma ya más personificada de Dios, es cuando aparece como Ixtacquetzalcóatl, que ya es la forma más representativa de Dios, que es el Dios blanco, el Dios divino, que pues prácticamente después tomó cuerpo físico y cumplió las funciones espirituales debidas. Todas las culturas esotéricas nos han hablado prácticamente de lo que es el agnostos theos, pero cada quien le da el nombre pues de acuerdo a la cultura que poseen, pero están hablando de la misma cosa. Ok, entonces muchas gracias por haber asistido a esta sala de conferencias, y los voy a dejar aquí con el maestro de ceremonias para que él les dirija la palabra. Gracias. Una vez más, anclado en el presente, lanzando mi mirada hacia el futuro, vuelvo en soledad, levantando las manos hacia ti, a quien me acongoja, a quien solemnemente le he dedicado altares en el corazón, en lo más profundo de él, para que a través del tiempo tu voz vuelva a llamarme. Entre ellos arde profundamente inscrita una palabra al Dios desconocido. Soy tuyo, aunque el mal hasta el presente haya venido atenazando mi espíritu. Soy tuyo, los lazos percibo, y ellos jalan de mi cabeza profundamente. Entonces, aunque quisiera huir, me fuerzan a servirte. Quiero conocerte, desconocido, que tocas en lo profundo de mi alma. Están conscientes en el lugar donde están, que hagan una serie de 3 respiraciones. Tratemos de estar conscientes del por qué estamos aquí. Podríamos estar en cualquier otro lugar, pero hemos decidido darnos un tiempo a nosotros para poder encontrarnos, para poder conocernos. Bueno, esta noche se ha preparado una conferencia muy interesante. Recordemos que la Gnosis está basada en sus 4 pilares, que son la ciencia, arte, filosofía y mística. Y cuando nosotros empezamos a estudiar este conocimiento,
nos damos cuenta que ha sido entregado de labios a oídos, y que el hombre siempre en su búsqueda de esa unión con Dios ha dejado vestigios que han sido pues legados por todas las culturas del mundo. Esta noche pues hablaremos de la cultura griega. Recordemos que los griegos rindieron siempre tributo a 12 de sus principales dioses, así como también hubieron otra cantidad de dioses menores a los cuales rindieron tributo. Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas noches tengan todos. Buenas en nombre noches. del Instituto Los Ángeles, les damos la más cordial bienvenida este viernes. Les agradezco de antemano su presencia. La verdad que ustedes son parte importante de no solo de esta institución, sino que de todos los movimientos gnósticos. Pues venimos a aprender las enseñanzas que nos dejó nuestro gurú, el maestro Samael Aun Weor, y nuestra maestra Litelantes. Creo que cada uno de nosotros, cuando asistimos a estas clases, adquirimos un conocimiento diferente, un conocimiento que a todos nos ha servido para conocernos, como es la gnosis. La gnosis es una palabra que significa autoconocimiento y que nos ayuda a nosotros a responder esas palabras de quién soy, dónde estoy y por qué estamos aquí. Y esta sabiduría es una sabiduría trascendental que en sí ayuda al hombre a poder ayuda a los seres humanos a poder formarse como hombres. Esta noche vamos a tener una interesante conferencia, pero antes de empezar quiero pedirle a todos que cerremos nuestros ojos para decir una oración. Les pido que por favor pero también en esa búsqueda de Dios ellos rinden culto al Dios desconocido, al Gnostus Deus. Y esa es la conferencia que se ha preparado esta noche. Así que los vamos a dejar con el conferencista Edwin Roca. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Tengan muy buenas noches y sean bienvenidos a esta sala de conferencia del Instituto Gnóstico de Los Ángeles. Una vez más estamos aquí para hacer exposición de los temas inquietantes que tienen que ver con todo lo que es este grandioso conocimiento. Primero quiero decirles que el tema que vamos a desarrollar hoy está contenido en un libro que ustedes cuando puedan consultarlo pueden encontrar. Es el libro de la doctrina secreta de Anáhuac, y en ese libro pues está explicado prácticamente todo lo que tiene que ver con el Agnostos Theos. Dentro de lo que es la rapsodia gnóstica, cuando nosotros empezamos a meditar, cuando empezamos nosotros a analizar, nos encontramos en que la filosofía, a través del tiempo, entre el ser y no ser, tiene en el centro un vacío que es oscuro para Hölderlin, y él lo denominó vacío místico. Y dentro de ese vacío casi siempre la conciencia se congrega para establecer un contacto con la divinidad que está más allá de lo que puede ser la conciencia humana. Federico Nietzsche, que era un filósofo representante de la escuela nihilista, que traducido quiere decir nihil ex nihil, nada de nada, que era una escuela que pretendía aniquilar todo lo que estaba a su paso para reestructurar nuevas cosas. Estando en su época de juventud, él tuvo un momento en el que entró en ese estado de vacío místico,
y se congregó con esta fuerza que nosotros le conocemos con el Agnostos Theos. Y lanzó una plegaria contenida dentro de lo que nosotros dijimos anteriormente, que constituye lo que es la Rapsodia Gnóstica. Y él dijo, dirigiéndose al Agnostos Theos: